A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la cara de Mauricio sonriendo mientras sostenía su título universitario. Esa sonrisa brillante, de dientes perfectos, que parecía decir, el mundo es mío. Y a su lado estaba yo, Esteban, sonriendo también, pero con esa mueca cansada de quien ha pasado 3 noches sin dormir. En esa foto, que tuve en mi escritorio durante 10 años, él era el protagonista y yo el actor secundario. El arquitecto invisible de su éxito. Esa dinámica empezó mucho antes, en los pasillos de la UNAM. Recuerdo perfectamente el final de nuestro tercer año. Teníamos que entregar un proyecto final de bases de datos complejas. Mauricio se había pasado el semestre entero socializando, yendo a fiestas y haciendo contactos, como él lo llamaba. 2 días antes de la entrega, vino a mi dormitorio, con los ojos llorosos y una botella de tequila barato. Me dijo que iba a reprobar, que su padre lo mataría, que yo era el único genio que podía salvarlo. Y yo, siendo el buen amigo, el leal Esteban, lo hice. Escribí su código desde cero mientras él dormía en mi sofá. Cuando entregamos los proyectos, el profesor elogió la presentación de Mauricio. Él tenía ese don, esa capacidad de vender hielo a un esquimal. Yo obtuve una buena nota, pero nadie recordó mi nombre. Mauricio sacó un sobresaliente. Esa noche me invitó a unos tacos en un puesto callejero y me dijo, somos el equipo perfecto, hermano. Tú construyes el cohete y yo lo piloto hasta la luna. Me lo creí. Dios mío, cómo me lo creí. Pasaron los años y esa mentira se convirtió en nuestra vida laboral. Ambos conseguimos trabajo en la misma empresa de tecnología en Ciudad de México. Era una compañía grande, de esas donde es fácil perderse si no haces ruido. Mauricio ascendió rápido. De analista pasó a líder de equipo y luego a gerente de proyectos. Yo me quedé como ingeniero de sistema senior. Nuestra rutina era siempre la misma. Mauricio llegaba a mi cubículo con un café y una sonrisa de disculpa. Esteban, hermano, tengo esta reunión con los directivos y no entiendo nada de la nueva arquitectura de la nube. ¿Me puedes hacer un resumen ejecutivo? Y yo no solo le hacía el resumen, le hacía las diapositivas, le escribía el guión y le explicaba las posibles preguntas trampa. Él entraba a la sala de juntas, repetía mis palabras con su voz de barítono y salía entre aplausos. Gracias, compadre, me decía después, dándome una palmada en la espalda que sentía más pesada cada año. Cuando sea director, te llevaré conmigo a la cima. Yo me consolaba pensando que así funcionaba el mundo. Él tenía las habilidades blandas, el carisma, la imagen. Yo tenía la técnica, la lógica, el cerebro. Pensaba que nos complementábamos. Pensaba que él me protegía de la política de oficina para que yo pudiera concentrarme en lo que amaba, programar. No me daba cuenta de que yo no era su socio. Era su batería. Y él me estaba consumiendo poco a poco. Mi cubículo estaba lleno de cables, placas base y manuales técnicos. El despacho de Mauricio, 2 pisos más arriba, tenía vistas a la ciudad y una cafetera de cápsulas italiana. A veces, subía a verlo y sentía una punzada de envidia, pero la reprimía rápido. Él se encarga del estrés de los clientes, me decía a mí mismo. Yo tengo la paz del código. Qué ingenuo era. No vi las señales porque no quería verlas. No vi cómo él se atribuía el mérito de mis soluciones en los correos electrónicos donde olvidaba ponerme en copia. No vi cómo minimizaba mi trabajo frente a los jefes, diciendo cosas como, sí, Esteban es un buen técnico, muy laborioso, pero le falta visión estratégica. Me enteré de eso mucho después, cuando ya era tarde para salvar nuestra amistad, pero justo a tiempo para salvar mi dignidad. Esa ceguera selectiva no solo aplicaba a Mauricio. Se extendía a todos los aspectos de mi vida, incluyendo, y quizás de manera más dolorosa, a Gabriela. Ella entró en esta ecuación como un huracán de perfume caro y exigencias sutiles, y yo, el eterno reparador, pensé que también podía arreglar su vida para que encajara con la mía. Conocí a Gabriela de la manera más cliché posible, lo que debería haberme advertido de que mi vida estaba a punto de convertirse en una telenovela de mala calidad. Fue un sábado de julio, bajo un sol abrasador que derretía el asfalto.
Yo volvía de comprar repuestos para mi computadora cuando vi un auto deportivo, un modelo europeo pequeño y poco práctico, parado en el arcén con el capó abierto. Una mujer estaba de pie junto al coche, hablando por teléfono y moviendo las manos con frustración. Era hermosa, de esa manera intimidante que tienen algunas mujeres que saben que el mundo gira para verlas pasar. Me detuve. No por ser un héroe, sino porque soy incapaz de ver una máquina rota y no querer arreglarla. Es mi defecto de fábrica. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, bajando la ventanilla de mi vieja camioneta. Ella me miró, evaluó mi vehículo, mi ropa de fin de semana manchada de grasa, y luego volvió a mirar su teléfono. Espera, le dijo a quien fuera que estuviera al otro lado. Luego se dirigió a mí. No arranca. Y la grúa dice que tardará 2 horas. Tengo una boda en 40 minutos. En 15 minutos, identifiqué el problema, un conector del sensor suelto por el calor. Lo ajusté, limpié los contactos con un trapo que llevaba y el motor rugió de nuevo. Ella me miró como si hubiera hecho magia. Eres un salvavidas, dijo, sonriendo por primera vez. Esa sonrisa fue mi perdición. Soy Gabriela. Esteban, respondí, limpiándome las manos. Intercambiamos números. Así empezó todo. 2 años de relación que, vistos en retrospectiva, fueron una larga sesión de mantenimiento no remunerado. Gabriela trabajaba, supuestamente, en marketing digital, aunque la mayor parte de su tiempo lo pasaba subiendo fotos a redes sociales y asistiendo a eventos de networking. Al principio, me sentía afortunado. ¿Qué hacía una mujer como ella con un tipo como yo? Ella era sofisticada, siempre vestida a la última moda, siempre sabiendo qué vino pedir. Yo era práctico. Y pronto descubrí que eso era exactamente lo que ella amaba de mí, mi utilidad. Nuestra relación tenía un patrón claro. Ella tenía un problema, yo lo solucionaba. ¿Su computadora iba lenta? Yo la optimizaba. ¿Se le rompía el tacón antes de una fiesta? Yo lo pegaba con adhesivo industrial. ¿Su apartamento tenía una fuga? Allí estaba yo, con mi caja de herramientas, un domingo por la mañana. Mauricio, por supuesto, estaba encantado. Hacen una pareja increíble, me decía, guiñándome un ojo. Él y Gabriela se llevaban sospechosamente bien. Tenían el mismo tipo de humor ácido, la misma obsesión por las marcas y las apariencias. A menudo, en las cenas, ellos hablaban de lugares de moda en Tulum o restaurantes con estrellas Michelin, mientras yo asentía y calculaba mentalmente si podría pagar la cuenta sin tocar mis ahorros. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Estábamos en el apartamento de Gabriela. Ella estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido. «¿Viste el coche nuevo del novio de mi hermana Marcela?», dijo, mostrándome la pantalla. Era un SUV de lujo alemán. Marcela tiene tanta suerte. Su novio tiene ambición. Miré hacia abajo, avergonzado. Yo conducía una camioneta pickup de hace 6 años. Estaba impecable, el motor ronroneaba como un gato, pero para Gabriela era un trasto viejo. Mi camioneta es confiable, Gaby. Nunca nos ha dejado tirados, dije suavemente. No se trata de que funcione, Esteban, respondió ella con un suspiro exasperado, como si explicara física cuántica a un niño. Se trata de lo que proyectas. Tu camioneta grita, contratista. El coche de Ricardo grita, éxito. Si quieres que la gente te tome en serio, tienes que parecer serio. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Grita contratista. Como si el trabajo manual fuera algo sucio. Pero en lugar de enojarme, hice lo que siempre hacía, intenté arreglar mi imagen para complacerla. Empecé a usar camisas más caras, aunque me sentía disfrazado. Empecé a invitarla a lugares que estiraban mi presupuesto al límite. Gabriela nunca sacó su cartera. Ni una sola vez en 2 años. Era una regla tácita, su presencia era su pago. Yo era el proveedor de servicios, el chofer, el técnico, el banco y, supuestamente, el novio. Mauricio me decía,
las mujeres de alto mantenimiento valen la pena, hermano. Son trofeos. Yo no quería un trofeo. Yo quería una compañera. Pero estaba tan deslumbrado por el brillo de Gabriela que no me di cuenta de que el cristal, por muy bello que sea, es frío al tacto y corta si lo aprietas demasiado. Y yo la estaba abrazando con todas mis fuerzas, sin saber que ya estaba sangrando. Si había algo peor que las indirectas de Gabriela, eran las directas de su madre, la señora Lourdes. Las comidas de los domingos en casa de sus padres eran un ritual de tortura psicológica que yo soportaba con una sonrisa estoica. La familia de Gabriela se consideraba clase media alta, aunque yo, que había visto sus finanzas de reojo una vez que ayudé a su padre a configurar el WhatsApp, sabía que vivían al límite de sus tarjetas de crédito. Pero la apariencia lo era todo. Un domingo de noviembre, el aire estaba tenso. La hermana mayor, Marcela, acababa de comprometerse con Ricardo, el famoso dueño del coche alemán. Todo en la mesa giraba en torno a la boda. Va a ser en un viñedo en Querétaro, decía la señora Lourdes, sirviendo el mole con gestos teatrales. Todo de primera categoría. Las flores serán importadas de Holanda. Ricardo no ha escatimado en nada. Es un caballero que sabe tratar a una mujer como una reina. Luego, sus ojos de halcón se posaron en mí. Yo estaba al final de la mesa, intentando cortar la carne en silencio. ¿Y ustedes, Esteban, para cuándo?, preguntó, con esa falsa dulzura que oculta veneno. Gabriela no se está haciendo más joven. Y bueno, supongo que tendrán que esperar a ahorrar un poco, ¿verdad? No todos tienen la suerte de Marcela. Sentí el rubor subir por mi cuello. Mauricio también estaba allí. Era amigo de la familia desde hacía años, incluso antes de que yo conociera a Gabriela. Él estaba sentado cerca del padre de Gabriela, hablando de inversiones en criptomonedas y bienes raíces. No se preocupe, señora Lourdes, intervino Mauricio, con esa sonrisa encantadora. Esteban es una hormiguita trabajadora. Lento pero seguro. Ya llegará su momento. Sonó a defensa, pero fue un insulto. Lento pero seguro. Como si yo fuera un niño con dificultades de aprendizaje. Después del postre, mientras yo ayudaba a recoger la mesa, porque los hombres de esa familia no levantaban un plato, Gabriela me llevó a un rincón del jardín. Mi mamá es insoportable, lo sé, dijo, acariciándome el brazo. Pero tiene razón en una cosa. Marcela va a tener la boda del año. Yo no quiero ser menos, Esteban. Siempre he soñado con casarme en San Miguel de Allende. En la parroquia principal. Con una recepción en una de esas haciendas coloniales. Hice el cálculo mental rápido. Una boda así costaría lo que yo ganaba en 2 años. Gaby, eso es mucho dinero, balbuceé. Ella me miró con esos ojos grandes y húmedos, su arma secreta. Pensé que eras el hombre que podía arreglar cualquier cosa. ¿No puedes hacer que esto suceda? Por nosotras. Ese por nosotras fue el gancho. Esa noche, no pude dormir. Miré el techo de mi habitación alquilada y tomé una decisión. Iba a darle lo que quería. No solo la boda, sino el anillo. Ella me había mostrado una vez una foto en una revista, un anillo de esmeralda estilo Art Deco. Los diamantes son vulgares, había dicho. Las esmeraldas son para la realeza. Para comprar ese anillo y empezar a ahorrar para la boda, mi sueldo no era suficiente. Necesitaba más ingresos. Así que volví a mis raíces. Empecé a aceptar trabajos como freelance. Pero no cualquier trabajo. Conseguí un contrato confidencial, muy específico, gracias a un antiguo contacto de la universidad que ahora trabajaba en el gobierno municipal. El proyecto se llamaba internamente Centinela. Era un sistema de reporte de incidentes urbanos, baches, fugas de agua, alumbrado roto. Pero no era una simple app. Era un sistema complejo de base de datos que triangulaba reportes, priorizaba reparaciones basadas en algoritmos de densidad poblacional y asignaba presupuesto automáticamente. Era una joya de ingeniería de backend. Durante 6 meses, mi vida se convirtió en un infierno de café y código.
Trabajaba mis 8 horas en la oficina, soportando a Mauricio y sus urgencias, y luego llegaba a casa, me preparaba un sándwich triste y programaba desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Fines de semana incluidos. Mis ojos tenían ojeras permanentes. Perdí peso. Gabriela se quejaba de que ya no salíamos, de que siempre estaba cansado. Estoy trabajando en algo grande, Gaby, le decía. Es para nuestro futuro. Para el anillo. Más te vale que valga la pena, respondía ella, sin levantar la vista de su Instagram. Lo que no sabía era que mientras yo construía nuestro futuro ladrillo a ladrillo, digital a digital, los cimientos de mi vida ya estaban podridos. Y las termitas tenían nombre y apellido. El agotamiento era mi compañero constante, pero ver crecer mi cuenta bancaria me daba fuerzas. El fondo del anillo estaba casi completo. El proyecto Centinela estaba quedando impecable. Era elegante, robusto y rápido. Una tarde de jueves, Mauricio apareció en mi apartamento sin avisar. Traía un paquete de cervezas y esa cara de preocupación fingida que usaba cuando necesitaba algo. Esteban, carnal, soy un idiota, dijo, dejándose caer en mi sofá. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, guardando mis planos del sistema Centinela debajo de una pila de revistas. Aunque confiaba en él, había firmado un acuerdo de confidencialidad con el municipio y me tomaba esas cosas en serio. Mi computadora personal. El disco duro está haciendo ruidos extraños. Tengo ahí todas las fotos de mis viajes, mis documentos personales, mi colección de películas clásicas. Si lo pierdo, me muero. Mauricio era un desastre con la tecnología personal, irónico para alguien que trabajaba en tech. Trae la máquina, le echaré un vistazo, suspiré. Al día siguiente trajo su laptop. El disco estaba muriendo, efectivamente. Logré recuperar la mayoría de los datos. Mira, Mau, le dije mientras configuraba su sistema. Para que no te vuelva a pasar, voy a conectarte a mi servidor NAS personal. Es esa caja negra de ahí. Tengo terabytes de espacio de sobra. He creado una partición solo para ti. Puedes hacer copias de seguridad automáticas ahí a través de la red. Es seguro y encriptado. Sus ojos se iluminaron. Eres un genio. ¿En serio harías eso por mí? Eso te debe costar una lana en electricidad y mantenimiento. Para eso están los amigos, respondí. Le configuré el acceso, le di un usuario y contraseña, y le expliqué cómo funcionaba. Lo que no le expliqué, porque pensé que no entendería o no le importaría, era que mi servidor NAS era el corazón de toda mi red doméstica. Ahí no solo guardaba mis películas, ahí guardaba mis repositorios de código. Ahí vivía el proyecto Centinela. Por supuesto, puse permisos de seguridad. Su usuario solo tenía acceso a su carpeta, o eso creía yo. En mi cansancio crónico de esos meses, cometí un error de novato. Dejé una configuración de herencia de permisos mal ajustada en una carpeta raíz compartida para facilitar la transferencia de archivos grandes. Fue como dejar la llave de la caja fuerte debajo del tapete de la entrada. 2 semanas después, finalmente compré el anillo. Era una esmeralda colombiana de corte cuadrado, rodeada de pequeños brillantes, montada en platino. Me costó el equivalente a 6 meses de sueldo y 300 litros de café. Estaba tan emocionado que cometí mi segundo error, se lo mostré a Mauricio en la oficina, aprovechando que no había nadie en la sala de descanso. Abrí la caja de terciopelo negro. La piedra verde brilló bajo la luz fluorescente. «¡Guau!», silbó Mauricio. «Eso es, serio. Muy serio». «Es lo que ella quería», dije, con el pecho hinchado de orgullo. «Lo conseguí, Mau. Voy a proponérselo este sábado». Mauricio me miró. Hubo un segundo, un instante fugaz, en el que su máscara se deslizó. Vi algo en sus ojos que no supe identificar en ese momento. ¿Lástima? ¿Burla? ¿Triunfo? Luego sonrió, esa sonrisa de tiburón. «Vaya, vaya. El pequeño Esteban se nos casa». «¿Estás seguro, hermano? Gabriela es, bueno, es una inversión de alto riesgo.
¿Seguro que puedes mantener el nivel de mantenimiento? La amo, dije, cerrando la caja. Y ella me ama. Hemos pasado por mucho. Claro, claro, dijo él, dándome una palmada en el hombro un poco más fuerte de lo necesario. Bueno, suerte en la misión, soldado. Espero que sepas dónde te estás metiendo. Se fue silbando por el pasillo. Yo me quedé allí, acariciando la caja en mi bolsillo, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. No sabía que mientras yo planeaba bodas, Mauricio había estado explorando mi servidor. No sabía que en las noches, mientras yo dormía mis escasas 4 horas, él había estado descargando gigabytes de mi trabajo, de mi código, de mi alma. El sábado llegó con una mezcla de terror y euforia. Había reservado mesa en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de Ciudad de México. Conseguir la reserva había requerido 3 meses de antelación y un favor de un conocido. Era el escenario perfecto, luces tenues, manteles blancos inmaculados, el aroma de la alta cocina mexicana flotando en el aire. Me vestí con mi mejor traje, uno azul marino que había comprado específicamente para esta noche. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vi al técnico cansado. Vi a un hombre a punto de tomar las riendas de su destino. Recogí a Gabriela. Llevaba un vestido rojo que le quedaba espectacular, pero su actitud no coincidía con su atuendo. Desde que subió a la camioneta, estuvo pegada a su teléfono, tecleando furiosamente. «Te ves hermosa», le dije. Murmuró, sin levantar la vista. ¿Podemos ir rápido? Tengo hambre y este aire acondicionado me está resecando la piel. Durante la cena, intenté crear un ambiente romántico. Hablé de nuestros primeros días, de cómo habíamos superado obstáculos, de mis planes para el futuro. Ella asentía distraídamente, mirando alrededor del restaurante, escaneando las mesas vecinas para ver si había alguien famoso o importante. La comida está bien, dijo, pinchando su plato con desgana. Aunque dicen que el servicio ha decaído últimamente. Mi hermana fue a un sitio nuevo en Polanco la semana pasada que dice que es mucho mejor. Ignoré el comentario. Estaba demasiado nervioso. Mi mano derecha no dejaba de tocar el bulto cuadrado en el bolsillo de mi saco. Esperé hasta que retiraron los platos principales. Era el momento. El camarero, con quien yo había coordinado previamente, trajo una botella de champán. ¿Qué celebramos?, preguntó Gabriela, finalmente mirándome con algo de interés, probablemente pensando que me habían dado un bono en el trabajo para comprarle algo. Respiré hondo. El ruido del restaurante pareció desvanecerse. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se viera a través de la camisa. Gaby, empecé, mi voz temblando ligeramente. Estos 2 años han sido una aventura. Me has enseñado a querer ser mejor hombre. Sé que a veces soy demasiado simple, demasiado enfocado en el trabajo, pero todo lo hago por nosotros. Me levanté de la silla. Alrededor de nosotros, algunas conversaciones se detuvieron. La gente adora un espectáculo. Vi a una pareja en la mesa de al lado dejar sus tenedores. Me arrodillé. El suelo estaba duro contra mi rodilla, pero no me importó. Saqué la caja de terciopelo negro y la abrí. La esmeralda brilló, perfecta, verde esperanza. Gabriela, mi amor, dije, mirándola a los ojos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Esperaba lágrimas. Esperaba una sonrisa radiante. Esperaba un y sí, emocionado seguido de un abrazo. Lo que obtuve fue silencio. Un silencio denso, pesado, asfixiante. Gabriela miró el anillo. Luego me miró a mí. Su expresión no era de alegría. Era de incredulidad, mezclada con una pizca de asco. Esteban, dijo, y su voz no fue un susurro. Fue lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. Entonces sucedió. La reacción que perseguiría mis pesadillas durante meses. Gabriela soltó una risa. No fue una risa nerviosa. Fue una risa corta, seca, burlona. Una carcajada de no puede ser que seas tan estúpido. ¿Es una broma?, preguntó, con los ojos muy abiertos.
¿En serio estás haciendo esto aquí? Ahora. No es una broma, dije, sintiendo que la sangre se me helaba. Te amo. Quiero pasar mi vida contigo. Ella negó con la cabeza, como si estuviera decepcionada por mi falta de comprensión lectora de la realidad. Levántate, por favor, siseó. Estás haciendo el ridículo. No me moví. Estaba paralizado por el shock. ¿Qué? Pero, pensé que... Ella se inclinó hacia adelante, su rostro hermoso contorsionado en una mueca de crueldad absoluta. Esteban, mírame. Mírate a ti. ¿De verdad creíste que me casaría contigo? Enfatizó la palabra, contigo, como si fuera un insulto, como si fuera sinónimo de basura. Pero, el anillo, lo que hablamos de San Miguel, balbuceé. Fantasías, Esteban. Conversaciones hipotéticas, cortó ella. Luego soltó la bomba nuclear. Eres dulce, en cierto modo. Útil. Me arreglas el coche, me configuras el wifi, eres leal como un perro. Pero no eres material de esposo. No para mí. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua, mientras yo sentía que mi alma se rompía en pedazos en el suelo de ese restaurante de lujo. Eres mi placeholder, Esteban. Mi novio de repuesto. Mientras tanto. Estaba contigo mientras esperaba a alguien que realmente estuviera a mi nivel. Alguien con ambición real, no un técnico glorificado que se mancha las manos de grasa los fines de semana. Placeholder. Novio de repuesto. La palabra resonó en mi cabeza. Me había reducido a un objeto. A un neumático de refacción que usas hasta que puedes comprar el bueno. El restaurante estaba en silencio absoluto ahora. Sentía 100 ojos clavados en mi espalda. La lástima en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Lentamente, cerré la caja del anillo. El clic sonó como un disparo en la sala silenciosa. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de una humillación tan profunda que quemaba. Ella esperaba que yo llorara. O que le gritara. O que le rogara. Vi en sus ojos que estaba lista para el drama, lista para ser la víctima de una escena pública. Pero algo dentro de mí se apagó en ese momento. El Esteban enamorado murió allí mismo, arrodillado. Quien se puso de pie fue alguien diferente. Alguien frío. Guardé el anillo en mi bolsillo. Saqué mi cartera, conté los billetes suficientes para cubrir mi parte de la cena y la botella de champán que ni siquiera abrimos, y los dejé sobre la mesa. Gracias por la claridad, Gabriela, dije. Mi voz sonó extraña, calmada, muerta. Que disfrutes tu búsqueda del nivel adecuado. ¿Te vas?, preguntó ella, indignada, como si yo no tuviera derecho a abandonar el escenario antes de que ella terminara su monólogo. ¿Me vas a dejar aquí sola? ¿Cómo voy a volver a casa? Pide un Uber, dije sin mirarla. O mejor, llama a alguien que esté a tu nivel. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. Mantuve la espalda recta, aunque sentía que llevaba una tonelada de plomo sobre los hombros. Escuché murmullos a mi paso. Pobre tipo, qué bruja. Salí al aire fresco de la noche, subí a mi camioneta y conduje. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de allí, de ella, de la mentira que habían sido los últimos 2 años de mi vida. Las siguientes 3 semanas fueron una neblina gris. Pedí una licencia médica en el trabajo alegando problemas personales graves. No mentía. Me encerré en mi apartamento. Bajé las persianas. Desconecté el timbre. Me pasaba los días mirando el techo, reproduciendo esa escena en mi cabeza una y otra vez. ¿Creíste que me casaría contigo? Gabriela me bombardeó con mensajes los primeros 2 días. Primero furiosa, eres un patán por dejarme ahí, luego victimista, no puedo creer que no luches por mí, y finalmente, silencio. Luego vi que había venido con sus amigas mientras yo no estaba, probablemente salía a comprar alcohol, y se había llevado sus cosas. Dejó una nota en la cocina, gracias por todo. Algún día harás muy feliz a una mujer simple.
Rompí la nota y la tiré a la basura. Mi apartamento se sentía enorme y vacío. Pero poco a poco, empecé a salir del hoyo. Empecé a limpiar. Fregué los suelos como si quisiera borrar sus huellas. Tiré su cepillo de dientes, sus revistas, las velas aromáticas que odiaba pero toleraba por ella. Al final de la tercera semana, me sentía un poco más humano. Todavía dolía, como una herida que ha cerrado en falso, pero ya podía respirar. Entonces, mi teléfono vibró un jueves a las 11 de la noche. Era un mensaje de Paco, un compañero de trabajo, el único tipo decente en esa oficina de tiburones. Amigo, sé que estás mal, pero creo que necesitas ver esto antes de volver. Lo siento mucho. Adjuntaba una captura de pantalla de Instagram. Mis manos temblaron al abrir la imagen. Era una historia de Gabriela. La foto estaba tomada en un bar de playa en Cancún. Se veían 2 copas de cóctel y el mar de fondo. Gabriela estaba en primer plano, bronceada y radiante, besando en la mejilla a un hombre que la abrazaba por la cintura con posesión. El hombre era Mauricio. Mi mejor amigo. Mi hermano. El tipo que me había dicho es una inversión de alto riesgo. El texto sobre la foto decía, finalmente con alguien que entiende mi vibra. Amor verdadero. Almohadilla Soulmate almohadilla Cancún almohadilla Power Couple. Miré la fecha. Hace 2 horas. Pero luego miré más de cerca. En su muñeca, Mauricio llevaba un reloj que yo conocía bien. Un reloj que él me había dicho que había perdido hacía un mes. Y Gabriela llevaba unas gafas de sol que supuestamente se le habían roto la semana antes de nuestra ruptura. Las fechas no cuadraban. O mejor dicho, cuadraban demasiado bien para una traición. Habían estado juntos. No desde que terminamos, sino desde antes. Mientras yo programaba de madrugada para comprar el anillo, ellos se reían de mí. Mientras yo le arreglaba el coche a ella y la computadora a él, ellos estaban construyendo su power couple sobre mi espalda. Sentí una náusea violenta. Corrí al baño y vomité. Cuando me lavé la cara y me miré al espejo, vi algo nuevo en mis ojos. La tristeza había desaparecido. Lo que había allí ahora era ira. Una ira fría, calculadora, matemática. Me habían quitado mi amor. Me habían quitado mi dignidad. Se habían burlado de mi lealtad. Está bien, le dije a mi reflejo. Querían a alguien de alto nivel. Vamos a jugar a ese nivel. Hola a todos. Estamos a mitad de esta historia de traición y venganza. Si estás sintiendo la rabia de Esteban, por favor dale un me gusta al video ahora mismo. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal y activando la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Me encanta leer hasta dónde llegan nuestras historias. Sigamos con la venganza de Esteban. El lunes siguiente volví al trabajo. Me afeité, me puse mi mejor camisa y entré en la oficina con la cara de póker más impenetrable que pude fabricar. Nadie sabía lo de Gabriela y Mauricio, excepto quizás Paco. Al cruzar el vestíbulo, me detuve en seco. Había un cartel enorme, impreso a todo color, anunciando el evento corporativo más importante del año, la Gala de Innovación Municipal. El texto decía, presentación del Sistema Revolucionario de Gestión Urbana. Ponente principal, Mauricio Vega, gerente de proyectos. Sentí un escalofrío. ¿Gestión urbana? Subí a mi piso. Paco me interceptó antes de que llegara a mi escritorio. Esteban, tienes que ver esto, susurró, arrastrándome hacia una sala de conferencias vacía. Abrió su laptop. ¿No estabas tú trabajando en algo para el municipio? ¿Algo sobre reportes de baches y algoritmos? Sí, el proyecto Centinela. Pero es privado, lo hago en mi tiempo libre, respondí, con el corazón empezando a acelerarse. Bueno, mira lo que Mauricio subió a la intranet esta mañana como avance de su presentación. Paco giró la pantalla. Eran diapositivas. Diapositivas con gráficos que yo había diseñado. Diagramas de flujo de datos que yo había dibujado en servilletas y luego digitalizado.
Incluso el nombre provisional del esquema de la base de datos era el mismo. El hijo de perra, susurré. Él dice que ha estado trabajando en esto los últimos 6 meses, dijo Paco. Que es su gran aporte para conseguir el contrato con la ciudad. Si esto sale bien, lo van a ascender a director regional. Todo encajó. La copia de seguridad en mi servidor NAS. La insistencia de Mauricio en usar mi red. No solo estaba guardando sus películas. Estaba robando mi trabajo. Había copiado mi repositorio entero, cambiado el logo, puesto su nombre en la portada y ahora iba a venderlo como suyo a la empresa y a la ciudad. Era el robo perfecto. Yo no podía reclamar porque lo había hecho en mi tiempo libre, técnicamente competencia desleal si no tenía cuidado, y él tenía el puesto para venderlo. Me senté, sintiendo que el aire me faltaba. Me habían robado a mi novia. Me habían robado mi dignidad. Y ahora, me estaban robando mi obra maestra profesional, el trabajo que iba a financiar mi nueva vida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paco, asustado por mi silencio. ¿Vas a ir a romperle la cara? Te ayudo. No, dije, poniéndome de pie. La calma fría había vuelto. Si le pego, soy el malo. Soy el empleado inestable. No, Paco. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejar que presente. Esa noche, mi apartamento se convirtió en un centro de comando. Tenía 3 monitores encendidos. Bebía café negro y revisaba los registros de mi servidor NAS. Ahí estaba. La prueba digital irrefutable. Log de acceso, usuario, Mauricio-backup, IP, dirección IP de su casa, actividad, descarga masiva de carpeta, /proyectos /centinela /source code, fecha, 14 de octubre, 2:15 de la mañana. Tenía la prueba del robo. Pero necesitaba algo más contundente para destruirlo en público. Necesitaba demostrar autoría de una manera que él no pudiera explicar con sus palabras bonitas. Revisé mi código fuente. Yo tengo una costumbre, una manía de programador viejo. Siempre dejo huevos de Pascua o marcas de agua en mis compilaciones. Y ahí estaba, en el núcleo del sistema, en un archivo profundo llamado kernel_utils.cpp. Había escrito una función vacía, inútil para el programa, pero vital para mi venganza. La función se llamaba, Esteban-propiedad-legacy-1993. Si Mauricio hubiera sido un verdadero programador, habría revisado el código y borrado esa línea. Pero él no sabía programar. Él solo sabía copiar, pegar y compilar. Estaba seguro de que él ni siquiera había abierto los archivos fuente, simplemente había tomado el ejecutable y la documentación. Además, en la pantalla de acerca del sistema, accesible solo con una combinación de teclas específica, Ctrl+Alt+E, yo había puesto una foto pixelada de mi perro. Dudaba que Mauricio supiera eso. Pero necesitaba más munición. No solo contra Mauricio. Gabriela también tenía que pagar. Ella estaba usando los logotipos, el diseño web y las plantillas de marca que yo le había hecho gratis para su negocio de coaching de vida. Busqué en mis archivos. Tenía los archivos originales de Adobe Illustrator, con las fechas de creación de hace un año. Ella estaba lucrando con mi trabajo sin mi permiso, después de haberme llamado repuesto. Eso era violación de derechos de autor. Y uso comercial no autorizado. Sonreí. Era hora de dejar de ser el constructor y convertirme en el demoledor. A la mañana siguiente, pedí el día libre por asuntos legales. Fui a ver a la licenciada Silvia, una abogada especializada en propiedad intelectual que me recomendó un primo. Era una mujer de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y una mirada que podría congelar el infierno. Le conté todo. Le mostré los registros del servidor, el historial de hit, que prueba cada cambio que hice en el código día tras día durante 6 meses, los mensajes de texto, todo. Silvia escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Tienes un caso sólido, Esteban. Muy sólido, dijo.
Contra tu amigo, es fraude corporativo, robo de propiedad intelectual y violación de secretos comerciales si firmaste un DA con la ciudad. Contra tu exnovia, es infracción de copyright y enriquecimiento sin causa. Quiero destruirlos, dije. Me sorprendió mi propia franqueza. No, corrigió Silvia. Tú quieres justicia. La destrucción será un efecto secundario de la justicia. Trazamos el plan. Primero, denuncia interna en el Departamento de Recursos Humanos y Compliance, cumplimiento, de mi empresa. No podíamos permitir que la empresa fuera demandada por el municipio por vender software robado. Eso me protegería a mí también. Segundo, carta de cese y desista a Gabriela, exigiendo el pago retroactivo de licencias comerciales por uso de mi diseño gráfico, o una demanda civil. Tercero, el golpe de gracia durante la presentación. La presentación es el viernes, le dije. Perfecto, dijo Silvia. Deja que suba al escenario. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Nosotros prepararemos los papeles para que aterricen justo cuando él baje. Salí de su despacho sintiéndome ligero. Ya no era una víctima. Era un fiscal preparando su caso. Esa semana en la oficina fue un ejercicio de actuación digno de un Oscar. Saludé a Mauricio en los pasillos. Él me evitaba la mirada o me daba respuestas cortantes. Estaba nervioso, pero su arrogancia le impedía ver el peligro. Creía que yo era demasiado tonto o demasiado débil para darme cuenta. Suerte en la presentación del viernes, Mau, le dije el jueves por la tarde. He oído que es un proyecto revolucionario. Él se tensó, pero luego sonrió. Sí, bueno, ya sabes. Innovar o morir, hermano. Exacto, pensé. Innovar o morir. El auditorio de la empresa estaba lleno. Había directivos de nuestra compañía, representantes del gobierno de la ciudad e incluso algunos periodistas locales. El aire acondicionado estaba al máximo, pero se sentía el calor de la expectativa. Me senté en la tercera fila, junto a Paco. Paco estaba sudando, nervioso por mí. Yo estaba tranquilo, con mi teléfono listo para grabar. Mauricio salió al escenario. Llevaba un traje italiano impecable, el cabello perfectamente peinado. Parecía un CEO de Silicon Valley. Empezó a hablar. Su voz era magnética. Hablaba de sinergia ciudadana, de algoritmos predictivos, del futuro de la gestión urbana. Era mi discurso. Eran mis ideas. Pero salían de su boca sucia. Este sistema, dijo Mauricio, señalando la pantalla gigante, fue fruto de noches de insomnio, de una dedicación absoluta para entender las necesidades de nuestra ciudad. El público asintió, impresionado. El jefe, el señor Cordero, miraba a Mauricio con orgullo paternal. Entonces llegó el momento de la demostración en vivo. Mauricio se acercó a la laptop conectada al proyector. Permítanme mostrarles la interfaz en tiempo real, dijo. Navegó por los menús. Todo funcionaba perfecto. Claro que sí, yo lo había programado para que fuera perfecto. ¿Alguna pregunta técnica del público antes de pasar a las conclusiones?, preguntó Mauricio, confiado en que nadie preguntaría nada demasiado complejo. Levanté la mano. El señor Cordero me vio y me señaló. Sí, Esteban, nuestro ingeniero senior. Mauricio palideció ligeramente al verme, pero mantuvo la compostura. Adelante, Esteban, dijo, con una sonrisa tensa. Felicidades por el sistema, Mauricio, dije, mi voz clara y fuerte. Es impresionante. Tengo una curiosidad sobre la arquitectura de versiones. ¿Podrías mostrarnos la pantalla de información de compilación para verificar la fecha del último build? Es importante para los protocolos de seguridad de la ciudad. Era una pregunta técnica válida, pero aburrida. Mauricio no podía negarse sin parecer incompetente. Claro, dijo, titubeando. Buscó en el menú, ayuda, encontró, acerca de, y hizo clic. La ventana emergente apareció en la pantalla gigante de 5 metros de ancho. Texto estándar, versión 1.0.
Y ahí abajo, en letra pequeña pero legible para todos, Core Architecture by Esteban, apellido, Legacy Protocol 1993, All Rights Reserved. Y justo al lado, el pequeño icono pixelado de mi perro Buster. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué es eso?, preguntó el representante de la ciudad, ajustándose las gafas. ¿Dice ahí el nombre de otro empleado? Mauricio empezó a sudar visiblemente. Ah, eso es un error de la librería compartida, es texto residual. No parece residual, dije yo, poniéndome de pie. Parece una marca de autoría. De hecho, si presionas Control y Alt más E, debería aparecer el registro completo de desarrollo. Mauricio se quedó congelado. No se atrevía a tocar el teclado. El señor Cordero se levantó de su asiento en primera fila. Su cara estaba roja. Mauricio, a mi oficina. Ahora. Esteban, tú también. La presentación terminó abruptamente. El silencio fue total mientras Mauricio bajaba del escenario, derrotado, con la mirada de todos clavada en su espalda como dagas. La oficina del señor Cordero parecía un tribunal. Estaba el director de recursos humanos, el abogado general de la empresa, Cordero, Mauricio y yo. Mauricio intentó la estrategia de la negación y el ataque. Esteban está celoso, gritó, perdiendo su habitual compostura. Él fue mi asistente en esto. Escribió algunas líneas de código básico, pero la idea, la arquitectura, la venta, todo es mío. Está tratando de sabotearme. El señor Cordero me miró. ¿Es eso cierto, Esteban? Saqué un USB de mi bolsillo y lo deslicé sobre la mesa de caoba. Aquí está el historial completo de HIT, dije con calma. HIT es un sistema de control de versiones. Registra cada línea de código escrita, quién la escribió y cuándo. El primer registro es de hace 6 meses, desde mi computadora personal. Hay más de 15.000 commits guardados, bajo mi usuario. El usuario de Mauricio no existe en el código. El abogado de la empresa conectó el USB. En minutos, la verdad técnica era innegable. Además, continué, tengo los registros de mi servidor personal que muestran que la IP de Mauricio descargó el proyecto completo ilegalmente la noche del 14 de octubre. Esto no es colaboración, señor Cordero. Es robo de propiedad industrial y espionaje corporativo. La cara de Mauricio pasó del rojo al blanco papel. Se derrumbó en la silla. Lo hice por la empresa, balbuceó, patético. Necesitábamos este contrato. Estás despedido, Mauricio, dijo Cordero, con voz gélida. Y nuestros abogados se pondrán en contacto contigo. Nos has expuesto a una responsabilidad legal enorme con la ciudad. Sal de mi edificio. Ahora. Mauricio se levantó. Me miró con odio puro, pero también con miedo. ¿Por qué?, me susurró al pasar a mi lado. Éramos hermanos. Los hermanos no se acuestan con la prometida de su hermano, respondí en voz baja, solo para él. Se detuvo en seco, como si le hubiera dado una bofetada física. Sabía que yo lo sabía. Y supo que esto era personal. Salió de la oficina arrastrando los pies. Su carrera en el sector tecnológico estaba acabada. Con una mancha así de fraude y robo de IP, ninguna empresa seria lo contrataría jamás. Mientras Mauricio recogía sus cosas en una caja de cartón bajo la supervisión de seguridad, el segundo acto de mi venganza estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Gabriela estaba en su oficina en casa, probablemente planeando su próximo retiro de yoga, cuando recibió la notificación. Instagram había eliminado su cuenta de negocio por múltiples infracciones de derechos de autor. Su sitio web había sido reemplazado por una página de error 404 del proveedor de hosting. Le envié un correo electrónico formal, redactado por Silvia. Adjunto iba una factura detallada, por servicios de diseño gráfico, desarrollo web y uso de licencia comercial no autorizada durante 24 meses, 150,000 pesos. Pagaderos en 72 horas o procederemos con la demanda civil número de expediente. Su teléfono me llamó 5 minutos después. Lo dejé sonar.
Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente contesté. ¿Qué demonios te pasa?, gritó ella. ¿Me estás cobrando por los regalos que me hiciste? Eres un miserable. Los regalos son personales, Gabriela, dije, revisando mis uñas. Tú usaste mi trabajo para tu negocio. Eso es comercial. Y como ya no somos pareja, y ciertamente no soy tú, repuesto, se acabó el periodo de prueba gratuito. Tienes 3 días. No tengo ese dinero. Mauricio me dijo que ibas a pagar la boda, no que me ibas a cobrar. Ah, Mauricio, dije con una sonrisa. Supongo que ahora tendrá mucho tiempo libre para ayudarte a buscar el dinero. Lo acaban de despedir por ladrón. Tal vez puedan buscar trabajo juntos. He oído que McDonald's está contratando. Escuché un grito ahogado al otro lado de la línea antes de colgar. La satisfacción que sentí no fue eufórica. Fue una paz profunda. La paz de saber que las cuentas estaban saldadas. Me habían quitado todo lo que tenía, pero yo les había quitado todo lo que fingían tener. 2 semanas después, mi vida había cambiado radicalmente. El señor Cordero, impresionado por mi talento y avergonzado por el error de la empresa, me ofreció el puesto de Mauricio, con un aumento salarial del 40% y un bono por la licencia oficial del software Centinela. Ahora yo era el gerente. Y Paco era mi mano derecha. Estaba en casa, cenando tranquilamente y pagando mis propias facturas, cuando sonó el timbre. Eran las 9 de la noche. Abrí la puerta. Era Gabriela. Se veía terrible. Sin maquillaje, el pelo recogido de mala manera, los ojos rojos. Llevaba ropa deportiva holgada. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz temblorosa. Tienes 2 minutos, dije, sin invitarla a pasar. Mauricio es un monstruo, empezó a llorar. Me mintió. Dijo que tenía dinero, que era un genio. Ahora no tiene nada. Me gritó, me echó la culpa de todo. Lo dejé, Esteban. Me di cuenta de que cometí un error terrible. Tú eras el único que me cuidaba de verdad. La miré impasible. El teatro de siempre. Se acabó el tiempo, Gabriela. Espera, gritó, poniendo la mano en la puerta para que no la cerrara. Hay algo más. Estoy embarazada. Me detuve. Ella me miró con esperanza desesperada. Es tuyo, Esteban. Estoy segura. Las fechas coinciden. Fue antes de que, bueno, antes de todo esto. Vamos a tener una familia. Podemos empezar de cero. Por el bebé. Por un segundo, el mundo se detuvo. ¿Un hijo? Pero luego, mi mente lógica, mi mente de ingeniero, se activó. Hice los cálculos. No habíamos tenido intimidad en los últimos 4 meses de nuestra relación porque ella siempre estaba cansada o estresada. Y luego recordé algo más. Algo crucial. Años atrás, Mauricio tuvo una complicación médica. Paperas en la edad adulta. Me confesó, en una borrachera de confianza, que había quedado estéril. Tenía los informes médicos. Él nunca se lo decía a sus novias por vergüenza machista. Miré a Gabriela. Estaba desesperada por encontrar un nuevo proveedor. Un nuevo anfitrión para su estilo de vida. Solté una carcajada. No pude evitarlo. Gabriela, dije, negando con la cabeza. Eres increíble. De verdad. ¿Por qué te ríes? Es tu hijo, insistió ella. Mira, Gaby. Primero, no te he tocado en 4 meses. Segundo, Mauricio es estéril. Tengo sus pruebas médicas de hace 5 años. Así que, a menos que sea un milagro divino, ese bebé es del entrenador del gimnasio o quizás del chico de la piscina. Su rostro se transformó. El color desapareció. La máscara de víctima cayó y vi el pánico puro. Esteban, por favor, no tengo a dónde ir. Mis padres están furiosos porque se canceló la boda de mi hermana también, Ricardo la dejó, necesito ayuda. Pues búscate un repuesto, dije. Y cerré la puerta.
pasé el cerrojo. Y luego, por si acaso, puse la alarma. Han pasado 3 meses desde esa noche. Con el dinero del bono y la indemnización que Gabriela terminó pagando, sus padres tuvieron que hipotecar parte de su casa para evitar la demanda. No compré un coche de lujo. Reformé mi garaje. Ahora es un taller de ingeniería de última generación. Y fundé mi propia consultora de software, Sistema Centinela. He oído rumores. En esta ciudad todo se sabe. Mauricio tuvo que mudarse de vuelta con su madre en un barrio periférico. Trabaja en un call center vendiendo planes telefónicos. Nadie en la industria tech contesta sus llamadas. Gabriela vive con una amiga. Intenta ser influencer en TikTok, dando consejos sobre cómo superar relaciones tóxicas, pero los comentarios están llenos de gente reclamando deudas. ¿Y yo? Yo estoy aquí, en mi taller, un domingo por la tarde. Tengo las manos manchadas de grasa, arreglando una vieja motocicleta que me compré por gusto. Suena música rock suave. No tengo novia trofeo. No tengo un mejor amigo que se lleva el crédito. Estoy solo, sí. Pero por primera vez en mi vida, no me siento solo. Me siento completo. Miré el anillo de esmeralda el otro día. No lo vendí. Lo guardé en una caja fuerte. No como un recuerdo de amor, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que valgo. De que mi valor no está en lo que puedo arreglar para los demás, sino en lo que puedo construir para mí mismo. A veces me preguntan si fui demasiado duro. Si debí perdonar. Miro mis manos, mis herramientas, mi paz mental. Y pienso, ellos intentaron robar mi vida. Yo simplemente recuperé las llaves. Mirando hacia atrás, ¿fui cruel al dejarlo sin nada, o simplemente les di la lección de realidad que necesitaban desesperadamente? ¿Debería haber ayudado a Gabriela con el bebé que no era mío? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si disfrutaste de cómo Esteban recuperó su dignidad, por favor suscríbete al canal y dale un gran like a este video. No olvides activar la campanita para no perderte la próxima historia de Drama Familia. Hasta la próxima.